Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y Americavisión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Bien amigos, buen día, buena tarde, buena noche, de acuerdo al horario en que nos estén acompañando. En esta ocasión, en este programa Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores, tenemos la visita muy especial del señor César Augusto Castro Aliaga, peruano. De él voy a decir que es nacido en una zona muy especial del Perú, que es Junín, el departamento de Junín, y específicamente proviene de la ciudad de Chupaca. Él es graduado, tiene una licenciatura en Bibliotecnología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Marcos del Perú, una de las más prestigiosas del mundo. También tiene un doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de España, en Bibliotecnología también. Él ha sido decano del Colegio de Bibliotecarios del Perú. Tiene una línea de carrera muy larga y amplia en la Biblioteca Nacional del Perú, del cual también ha sido director técnico. Además es presidente del colectivo Achikyay. No sé si estoy pronunciándolo adecuadamente, luego César nos dirá. Achikyay es un colectivo que tiene una misión y una visión, pero muy importante que ahora vamos a compartir. Además, le pregunté también acerca de una suerte de tarea, una suerte de cruzada, de la cual pertenece, en la cual está incluido y pertenece César Castro, y es acerca de la descentralización de la bibliotología en el Perú, del cual él es uno de los propulsores. Su currículum vitae es muy amplio, así que yo he hecho un resumen muy escueto para tener la oportunidad de conversar con don César acerca de esto y de un tema muy importante como son las bibliotecas, su temática, su problemática y sus propuestas o su mirada y su visión acerca de lo mismo. Don César Castro Aliaga, tenga usted una bienvenida muy cordial en las casas, por las casas que propician estos encuentros. Una de ellas es Radio Satélite Visión y América Visión, que emite desde Chile, y la otra es TV Mundo Digital, que emite por televisión desde Centroamérica en Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Encantado de estar contigo esta mañana y de empezar a conversar sobre un tema de común interés, la lectura, las bibliotecas, en fin, en un marco cultural, ¿no? Como en el que se desenvuelven tanto la lectura como las bibliotecas. Así es, César. Un tremendo placer, un gusto conversar contigo aquí en esta ocasión, en esta oportunidad, porque creo yo que lo que estamos, lo que apostamos, lo que creemos, lo que tenemos fe en que la cultura se difunda a través de todas sus vertientes y sus canales, tienen una relación muy estrecha con aquello que tú has hecho durante toda tu vida, la bibliotología. Las bibliotecas son el hogar de los libros y tú has trabajado en ese hogar, eh, eh, creo yo, desde el inicio de tu ejercicio profesional. ¿Dónde empieza realmente tu carrera profesional como bibliotecólogo? Bueno, gracias. Es una pregunta para mí interesante porque ya aunque un poco preocupante porque ya sumados tenemos más 55 años de estar metidos en el quehacer bibliotecario. Comenzamos en el año 1969, mientras estudiábamos educación en el Instituto Pedagógico Teodoro Peñalosa de Chupaca.
Me convertí en un voluntario de la biblioteca municipal de mi pueblo que en esos años comenzaba a organizarse. Y desde ese mes, digamos mayo o junio de 1969, que comenzamos tímidamente, ¿no? Esta amistad con los libros, con la biblioteca. Imagínate, mi querido Manuel, son 55 años que no nos hemos alejado, más bien hemos afianzado y creo pues que ya es parte de nuestra vida y de la que probablemente pues ya no podremos salir, ¿no? Ya no saldremos y estamos a gusto más bien, estamos tratando de alguna forma de consolidar algunas de las ideas que habíamos venido trabajando desde un comienzo y yo veo con mucho optimismo que a estas alturas de mi vida, varias de las cosas, esas que nos preocupaban, de alguna forma se van cristalizando. Es, es, eh, eh, quisiera, con tu permiso, con tu venia, ir directo al punto importante, creo yo, y motivo de esta conversación, las bibliotecas. En algún momento he leído y he escuchado una entrevista que te hicieron, que tú has manifestado que existe una suerte de trilogía indispensable para que las personas se animen a leer, lean eh, desde el inicio hasta el final de sus vidas. Tú has mencionado que existe dentro de esta trilogía tres pilares, que son la familia, la escuela y la comunidad. Sin esto, he escuchado decir que no existe porvenir para el hábito de la lectura. ¿Podrías ampliarnos este tema? Bueno, pues esta es la tesis principal de nuestro quehacer actualmente de promotor de lectura en torno a esta institución que está justamente instalada aquí en Chupaca, a 300 kilómetros de Lima, en plena cordillera de los Andes, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, todavía cierto, con una población, ¿no? Hispanohablante, pero felizmente todavía también un porcentaje apreciable de personas que hablamos quechua. Eh, en esta, en esta, en este escenario hemos podido comprobar cómo cuando un proyecto bibliotecario, un proyecto de lectura, se fundan bajo esos tres pilares, ese programa puede tener éxito. Todos sabemos que definitivamente el hogar es el punto de partida donde van a iniciarse a construir esas bases del futuro lector. Y si el hogar tiene esas condiciones, con todo gusto, si es que la escuela, digamos, se inspira también bajo digamos, bajo este calor del hogar, la escuela va a afianzar y va a consolidar esta vocación del futuro lector o del lector. Si el niño sale de la familia con, por lo menos, con esas inclinaciones, con esa valoración del libro y la lectura, y va a la escuela, y en la escuela encuentra un ambiente favorable para no solamente aprender y afianzar la habilidad lectora, y empieza a querer a leer, y si estas habilidades, estos atributos, mm, los va a continuar más adelante, mucho va a depender de la comunidad o que en la comunidad existan instituciones que permitan que ese estudiante, que esa persona que ha salido del hogar, ha llegado a la escuela y continúa sus otros estudios, pueda seguir cultivándose como lector. Si estos tres elementos, familia, escuela u hogar, o perdón, comunidad, fallan, entonces el proceso de formación no será tan, digamos, tan serio, no será tan fuerte. Entonces, una política de lectura tiene que apuntar hacia esas, digamos, hacia esos tres elementos, hacia esos tres componentes, y de alguna forma eso es lo que pretendemos hacer aquí en Chupaca en torno a Chiquia.
definitivamente también, mi estimado Manuel, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Todos o la mayoría de los manuales siempre prescriben, promueven, digamos, el fortalecimiento de esos tres componentes en aras de lograr un lector, ¿no?, crítico, creador, un lector que sea útil a la sociedad como ciudadano y como profesional. ¿Y las bibliotecas qué papel juegan allí? ¿Dónde Ahí están? está la biblioteca, sobre todo en comunidades rurales como, digamos, sobre todo en las áreas rurales. El hogar casi nunca es propicio, no es fuente de material de lectura. Hay otros elementos que van a favorecer la lectura en el niño porque definitivamente en la familia no hay biblioteca. Es en la escuela en la que empieza a forjarse la idea de biblioteca. Aún con una pequeña colección de libros, aún con un pequeño estante de libros, entonces el estudiante va configurando su idea de biblioteca. Entonces, la idea de biblioteca, en este caso de biblioteca escolar, comienza en la escuela y tiene que continuar no solamente en los siguientes niveles de su formación, sino también en la comunidad. Y la comunidad es fundamental para que ese gusto por la lectura, que si ya se inició en la familia y continuó en la escuela, también prosiga en la comunidad. En este caso, estamos hablando de la biblioteca popular, de la biblioteca comunal o de la biblioteca municipal. Eh, por consiguiente, la biblioteca ha sido, es y seguirá siendo una de las instituciones que, no, vitales en el proceso de formación del lector. Puede fallar la familia, como desafortunadamente en las áreas rurales no hay posibilidades de tener una biblioteca en la casa. Puede fallar la escuela, como casi siempre está ocurriendo, sobre todo en las áreas rurales, pero lo que no puede fallar es la comunidad, es la autoridad, digamos, comunal, la autoridad municipal, la que tiene que proveer de material de lectura para que no solamente los niños y los jóvenes, sino también para que toda la comunidad se involucre en este proceso, digamos, formativo del lector, que en todo caso no solamente es lectura, sino ya estamos hablando de un marco cultural más amplio, donde seguramente van a tener que intervenir otros elementos culturales a favor de la lectura. César, tú con la propiedad y con la autoridad que te dan estar 50 años o más, dijiste, inmersos en este mundo de las bibliotecas, ¿qué análisis haría don César Castro acerca de la situación del hábito de la lectura, de las bibliotecas y de las facilidades o problemas que tiene, digamos, una sociedad como la peruana, donde sí, en Lima, este es un país centralizado, en Lima existe una clara deficiencia de bibliotecas. En provincias esto se nota con mucha más claridad. Tu mirada, nos gustaría escuchar tu mirada, tu opinión, tu apreciación, tal vez hasta tu sugerencia, sí, porque la magia de estas plataformas virtuales es que llega a cualquier parte del mundo y llega casi a todas las personas de una manera u otra. Bueno, gracias también a esta pregunta. Me permite no solo remontarme a la situación de Chupaca, donde como decía al comienzo, en 1969, cuando comenzaba mis estudios de pedagogía aquí en Chupaca, encontré en este proyecto de biblioteca que ya se estaba construyendo tres elementos vitales con los que se erigía este proyecto de biblioteca. En primer lugar, un alcalde que recién asumía su función, que tenía una alta valoración del libro, la lectura y las bibliotecas. Un alcalde que en este caso representa la decisión política. Porque si no hay decisión política, seguramente que no va a haber biblioteca. Pero al lado de esa decisión política, también teníamos un componente técnico, un componente profesional.
Por esos azares de la vida, por esos años, estoy refiriéndome al año 69, a Chupaca llegaba un profesor chupaquino que había estudiado educación e historia en Lima y en sus tiempos libres había recibido capacitación en la Biblioteca Nacional, capacitación en organización de bibliotecas. Este profesor que ya tenía experiencia, y no solamente conocimientos en organización de bibliotecas, sino también experiencia en formar bibliotecas, llega a Chupaca. Y es el elemento técnico que le permite que el alcalde pueda ver plasmado en un proyecto viable, ¿no? Su idea de biblioteca. Pero esos dos elementos no son suficientes. Hace falta un tercer elemento. Es el elemento social. Es la base social. Por esos años, también en Chupaca había una serie de colectivos, una serie de asociaciones culturales que respaldaron el trabajo de este equipo técnico impulsado por el alcalde. Sería largo enumerar. Miren, estos tres elementos han sido perfectamente captados de la política de bibliotecas de Jorge Basadre. Cuando en 1943 se incendia la Biblioteca Nacional, surge como una decisión, digamos, como un factor, digamos, coyuntural, la presencia de un personaje que había estudiado biblioteconomía en los Estados Unidos, que en el Perú, incluso hasta no hace mucho, se sabía muy poco de él, Jorge Basadre. Jorge Basadre es el primer peruano que sigue estudios de biblioteconomía de manera sistemática en la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Desde luego ya teníamos la decisión política del presidente Prado de reconstruir la Biblioteca Nacional, pero junto con esa decisión política o al lado de esa decisión política del presidente estaba el componente técnico, porque una decisión política, por muy buena que ella sea, no podrá convertirse en un proyecto viable si es que no ha sido, digamos, configurado, no ha sido concebido con todos los componentes técnicos. Porque no se puede trabajar una biblioteca solamente con entusiasmo, solamente con la emoción, sino se tiene que trabajar técnicamente. No nos olvidemos, Basadre es el primer director de la Biblioteca Nacional que le da base técnica a la biblioteca, porque enseguida él forma la Escuela Nacional de Bibliotecarios en 1943, justamente para constituir la biblioteca, para reorganizar la Biblioteca Nacional. Desde luego, si revisáramos el boletín de la Biblioteca Nacional, justamente creada por Jorge Basadre, para dar cuenta de todo el proceso de reconstrucción de la Biblioteca Nacional, nos vamos a dar cuenta cómo el componente social funcionó. Asociaciones, clubes, colegios profesionales, universidades, en fin, todos los peruanos se pusieron de pie para dar su cuota de apoyo a este gran proyecto impulsado por, no, digamos, a partir de una decisión política, pero técnicamente impulsado por Jorge Basadre. Esos tres componentes, el componente político, el componente técnico y el componente social, que son visibles en el proyecto de la Biblioteca Nacional, en el proyecto de reconstrucción de la Biblioteca Nacional en 1943, se puede ver claramente en Chupaca, en esta biblioteca Jorge Basadre, que a los pocos años de ser fundada, se convirtió en una de las mejores bibliotecas del país a nivel distrital. Entonces, mi querido Manuel, si hoy día tenemos déficit de bibliotecas, si hoy día el sistema de bibliotecas, a pesar de todo el esfuerzo que hacen desde Lima por impulsar el desarrollo de las bibliotecas, y no está alcanzándose las metas previstas, no me estoy inventando cifras. De 1.800 y pico de municipalidades del Perú, apenas un 28 o 25% cuentan con bibliotecas. ¿Y a qué se debe esa realidad? Puede haber una decisión política, puede haber digamos, incluso un componente social que apoya la creación de bibliotecas. Lo que nos hace falta, estimado Manuel, es el componente técnico, es el componente profesional. Solamente dos, hasta no hace mucho,
2 bibliotecólogos egresados de la Escuela de Bibliotecología en el Perú, fuera de Lima, están trabajando en bibliotecas públicas. El resto de las bibliotecas, desafortunadamente, no cuentan con personal. Me estoy refiriendo a las bibliotecas públicas municipales, porque en bibliotecas escolares hay cierto impulso, porque se han destacado un buen número de bibliotecólogos al trabajo de las bibliotecas escolares a nivel de los colegios emblemáticos, pero a nivel de biblioteca pública tenemos esa deficiencia. ¿Y, a qué se debe este problema? Se debe a que nuestros centros de formación de bibliotecólogos, bibliotecarios, siguen centralizados en Lima. Basadre, que es el creador de la Escuela Nacional de Bibliotecarios en 1943, es muy claro en decir, esta escuela tiene que pasar a la universidad una vez que termine digamos, la emergencia de reconstrucción de la Biblioteca Nacional, porque la formación del bibliotecario tiene que darse a nivel universitario, no solamente por mejorar su nivel académico, sino para influir en el desarrollo de las bibliotecas del Perú. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Yo sé que las escuelas de bibliotecología hacen todos los esfuerzos. No se olviden que tenemos 2 escuelas de bibliotecología en Lima, una en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otra en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Definitivamente los egresados, el número de egresados de estas 2 instituciones no son suficientes para cubrir las necesidades del país. Cierto es también que no se han dado todas las condiciones para que los profesionales que se gradúan en las universidades de Lima puedan ir a trabajar al interior del país. No hace mucho hemos tenido un encuentro nacional de bibliotecas públicas en el Cusco, gracias justamente a la iniciativa de 2 bibliotecólogos que han decidido ir a trabajar al interior del país y, desde luego, impulsar este movimiento bibliotecario sobre bases técnicas, así como lo hizo Jorge Basadre en 1943 desde Lima. Nos estás explicando que las bibliotecas requieren un componente técnico, los bibliotecólogos, que no son, digamos, una cantidad de profesionales suficientes para atender, en todo caso, la demanda, para hablar en términos un poco más prácticos. Pero quisiera hacerte una pregunta, y digo yo, una voz como la tuya que tiene tantos años y que ha estado, tiene una línea de carrera en, digamos, en la Biblioteca Nacional del Perú, puede hablar con mucha más propiedad de esto. Vemos de continuo que las bibliotecas en el Perú cierran o no tienen un funcionamiento adecuado, o por una u otra razón cambian su giro y se convierten no solamente en un lugar para dispensar las facilidades de la lectura, sino que incluso se dedican a otras actividades que no tienen que ver directamente digamos, con su fin primordial, que es facilitar la lectura, ser un punto de encuentro para desarrollar el hábito. Eh, Mueren, digo yo, no sé si el término es el adecuado, mueren todos los años en el Perú un número importante de bibliotecas que se cierran. Preguntamos muchas veces, ¿y cómo hacemos para hacer más? Pero creo yo, y te he escuchado a ti en una disertación, de que la pregunta tal vez sería, ¿y qué pasa antes de pensar en las que están muriendo? ¿Qué pasa con las que están viviendo, aquellas que están floreciendo? La mirada no debería ser ver qué es lo que pasa. Yo quisiera que tú nos explicaras eso. Yo he escuchado anteriormente tu mirada, tus palabras acerca de este tema, pero yo creo que allí descansa mucho de la solución que requerimos para el tema de las bibliotecas. ¿Qué nos puedes tú comentar? Bueno, gracias, Manuel. Estoy seguro que quieres extraerme algunos datos, digamos, de un trabajo de investigación que estamos terminando. Y desde luego, el hecho de estar trabajando en el interior del país y el hecho de haber trabajado en la Biblioteca Nacional, situación que me ha dado ese privilegio de recorrer el país, desde luego me permite tener una visión panorámica de las bibliotecas a nivel nacional.
Y así como me insinúas, no solamente con la pandemia o después de la pandemia, sino antes de la pandemia, ya se veía, digamos, llegar este fenómeno de cierre de bibliotecas. Entonces, la preocupación de los profesionales que estamos trabajando en el ámbito, digamos, bibliotecario, es pues preguntarnos qué factores son los que están, ¿no?, concurriendo para que las bibliotecas no puedan sostenerse en el tiempo. Conocemos experiencias de otros países, tenemos manuales, tenemos una serie de estándares, normas sobre las que deben descansar las bibliotecas, normas técnicas. Sin embargo, creo, y eso es precisamente porque no se ha, digamos, difundido el trabajo de los profesionales en bibliotecología, es que esos tres componentes que hice referencia para constituir una biblioteca, es decir, el componente político, la decisión de un alcalde en este caso, el componente técnico, la presencia de un profesional en bibliotecología, y el tercer elemento, el componente social, el apoyo social, la base social que tiene que ser, ¿no?, que tiene que impulsar, que tiene que sostener ese proyecto, eh, no son suficientes, no son suficientes. No sé, y mejor con un ejemplo. En una oportunidad visitaba una de las bibliotecas aquí cercanas, también perteneciente a la región Junín, la ciudad de Tarma. Espero que los tarmeños me estén escuchando o mejor que no me escuchen. Cuando llegamos a la biblioteca, cuando llegamos a Tarma, y, bueno, esa es una autocrítica que nos hacemos, nosotros siendo de la región y habiendo sido también de alguna forma dirigentes del Sistema Nacional de Bibliotecas, no habíamos visitado esta biblioteca, o si la hemos visitado, hemos pasado pues muy rápido. Ni bien llegamos a Tarma, nos encontramos con un señor policía al que le pregunto: señor, ¿usted conoce la biblioteca? Sí, me contestó con una seguridad, y como vio que yo tenía cierta prisa, me dijo: señor, no se apure, porque la biblioteca todavía funciona hasta tal hora. Imagínense que un policía tenga toda la información detallada de la biblioteca, eso ya era un buen indicio. Llegamos a la biblioteca y voy a acelerar esta, esta remembranza. Llegamos a la biblioteca. Solamente al ingresar a la biblioteca hay un personaje, digamos, la figura de un personaje que te da la bienvenida, como levantándose la mano y te dice: bienvenido a esta biblioteca. Y a su lado encontramos una serie de pertenencias, casi como un pequeño museo. No voy a entrar en detalles. Este personaje es uno de los venerados digamos, por la provincia de Tarma. Es imposible que una autoridad pueda cerrar esta biblioteca, porque en esa biblioteca está la memoria histórica del personaje que más, digamos, aprecia y valora el pueblo de Tarma. Ese es un primer elemento que los profesionales de bibliotecología o quienes organizan una biblioteca no deben olvidar nunca. No solo basta tener una idea de lo que hay que hacer la biblioteca, de que hay que comprar libros, hay que construir local, en fin, todos los otros elementos, sino hay que ir fundando la biblioteca hay que darle raíces a la biblioteca. Pero termino la remembranza. Cuando pasamos no, a los estantes de la sala de lectura, encontramos en esos estantes todos los libros, toda la producción intelectual de los pobladores de esa provincia. Mejor dicho, allí está el patrimonio documental bibliográfico de Tarma. ¿Usted cree, mi querido Manuel, alguna autoridad que casi siempre subvalora la biblioteca y dice: bueno, hay que cortar el presupuesto por la biblioteca? ¿Usted cree que alguna autoridad se va a permitir cerrar o quitar, no, digamos, algún recurso a esa biblioteca? Lo que pasa, estimado Manuel, en el Perú, tal vez por esa falta de hábito de lectura, por esa
por esa lectura crítica que tenemos que hacer de los textos, no solamente literarios, no solamente, digamos, de las lecturas normales, sino también de las lecturas profesionales. Y yo mismo me hago la autocrítica de no haber leído a Jorge Basadre, no haberlo, hemos leído, pero de repente no hemos comprendido. Basadre habla en algunos de sus libros sobre instituciones con base telúrica. No lo hemos entendido. Quiere decir que la biblioteca tiene que descansar sobre la historia de un pueblo. Y en algún momento escuché también a Carlos Fuentes, al mexicano, al filósofo, al ensayista, al escritor mexicano, hablar sobre instituciones con raíz, para preservar nuestras instituciones y no someterlos a los vaivenes de, digamos, de la modernidad. Nuestras instituciones tienen que tener raíz. Cuanto más profunda sean las raíces de esas instituciones, van a soportar cualquier movimiento. Eso es lo que nos ha faltado. Karma, con los dos elementos que acabo de mencionar. La Biblioteca del Cusco, la sala más visitada, la sala Cusco, donde está el patrimonio cultural del Cusco. Uno, la sala producida, donde se encuentra toda la producción bibliográfica de los poneños, la sala Gamaliel Churata. La biblioteca misma se llama Gamaliel Churata. La biblioteca pública de Arequipa, igual, con todo el bagaje histórico, con todas las publicaciones periódicas históricas. ¿Ustedes creen que esas bibliotecas públicas se van a cerrar? No se cierran. Y las que se están cerrando son probablemente aquellas bibliotecas que no cuentan con raíces. Por lo menos esa es una de las conclusiones a las que hemos llegado después de haber recorrido y después de haber analizado la situación de la mayoría de las bibliotecas, no solamente las que se han cerrado, sino de aquellas bibliotecas que no se han cerrado. Las bibliotecas, para que no se cierren y para que permanezcan y perduren y y se conviertan digamos, en una institución esencial para una comunidad, desde luego, tiene que tener apoyo político, tiene que tener un componente profesional y tiene que tener un componente social, pero sobre todo tienen que fundarse sobre bases históricas. Esas bases históricas, esa identidad de la población es la que le va a dar la raíz, en verdad, el soporte de toda institución cultural. Manuel, César, discúlpame que me haya no, no, extendido. no, 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 mira, es que escucharte es una clase magistral, en realidad, y no es esto una lisonja, sino simple y llanamente el reconocimiento a alguien que sabe lo que está diciendo, y no lo sabe simplemente y llanamente por experiencia, sino desde el punto de vista incluso técnico, que es en este caso de lo que estamos hablando, ¿no? Este problema de los cierres de las bibliotecas, yo creo que no es solamente nacional del Perú, sino que incluso ocurre en otros países, en otras realidades que tienen tal vez similitudes con la nuestra. No obstante, y los que hemos tenido oportunidad de visitar otras sociedades, vemos que la biblioteca es un punto de reunión, que es lo que tú nos estás comentando ahora, ¿no? Vas a Estados Unidos y en toda ciudad, por muy pequeña que sea, o toda comunidad, por muy pequeña que sea, existe una biblioteca que es el punto de reunión, ¿no? Muchos dicen o comentan, o piensan que la modernidad, que la virtualidad va a ser el hachazo final, la espada de Damocles sobre las bibliotecas. Yo creo que no, porque hay ejemplos, por ejemplo, en los países del primer mundo donde, si bien es cierto, la lectura, el libro en sí está cambiando de formato, del físico al virtual, la biblioteca sigue la biblioteca no ha cambiado su tarea. Puedes ir a una biblioteca y puedes consultar cualquier libro transformado al formato virtual, o también tener acceso al formato tradicional, ¿no? Entonces, las bibliotecas siguen creciendo, pero requieren eso que tú nos estás comentando, ¿no? Que tengan el componente social, y no solamente el componente social, sino que tengan una raíz, una razón de ser, punto de encuentro de la comunidad, ¿no? Punto de encuentro de la comunidad para que esto le dé continuidad.
Hay algo que yo también he escuchado decir a don César Castro, que la columna vertebral para la actividad del hábito lector es la escuela. ¿Cómo es este tema? Y bueno, gracias. Definitivamente me has ahorrado también, digamos, palabras cuando explicaste, ¿no? La naturaleza de la biblioteca hoy, ¿no? Mucha gente está asociando siempre a la biblioteca como sinónimo de libros, pero hace ya un buen tiempo la biblioteca ha dejado de ser sinónimo de libros. Algunos incluso llaman como el espacio de una educación permanente, otros llaman como un centro cultural. Eh, en realidad, todo eso es capaz de ocurrir en una biblioteca pública. Y definitivamente, hoy por hoy, las bibliotecas no podrían prescindir del elemento tecnológico. Es un componente transversal, pero no solamente es el componente tecnológico, es lo que estás diciendo, es el encuentro de la gente, es digamos, la concurrencia de las personas para consultar incluso, eh, tal vez, ¿no? Parte de su historia, por ejemplo, en el caso de Chupaca, Chupaca es un pueblo eminentemente agricultor. Y si un agricultor no encuentra en la biblioteca un espacio donde consultar videos, por ejemplo, qué está ocurriendo en otros lugares, por ejemplo, con la siembra de tal o cual producto, y si es que no hay un lugar para que los propios agricultores puedan reunirse y analizar sus problemas, entonces la biblioteca no está respondiendo a las necesidades de la comunidad. Un elemento fundamental de la biblioteca puede tener el componente técnico, el componente político, pero sí en la biblioteca no representa las necesidades de ese, digamos, del conglomerado social, la biblioteca no va a ser considerada como un elemento esencial de la comunidad. Si no es un elemento esencial, puede cerrarse en cualquier momento y nadie dirá nada, como está ocurriendo en el Perú. Hasta ahora todavía no tengo noticias si hay alguna manifestación pública por el cierre de una biblioteca. La vez pasada sí supe por un acto de la biblioteca pública de Medellín que había habido una serie de manifestaciones, no solamente públicas, presenciales, sino a través de las redes, ¿no? Protestando por el cierre de la biblioteca. Cuando una biblioteca se cierre, y si esa biblioteca representaba de verdad una institución esencial para la comunidad, definitivamente la comunidad va a protestar, va a defender. Incluso los políticos, sabiendo que la biblioteca es un elemento esencial para la comunidad y por consiguiente le va a dar votos, el político va a defender el proyecto. Entonces, bueno, sobre todo en estos tiempos, estimado Manuel, donde disculpen que me remonte. La biblioteca pública, el primer manifiesto de biblioteca pública de la UNESCO ¿no? Surge en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, como un espacio justamente cultural, como un espacio de educación permanente, pero sobre todo como un espacio de diálogo. Y el diálogo es un componente para la convivencia social. Y el diálogo no se inventa, mi estimado Manuel. El diálogo se construye. Nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que aprender a dialogar, pero para eso tiene que haber espacios que permitan justamente, ¿no? Construir ese mecanismo que se llama diálogo para escuchar a los otros, para exponer sus ideas, escuchar a los otros, pero también, ¿no? Digamos, poder, ¿no? Valorar los conceptos, las ideas de las otras personas. No, bueno, no quiero dejar de responderle a la pregunta, el papel de la escuela en la formación del lector. Eh, Hace un par de años conocimos aquí en esta zona unas comunidades eminentemente agrícolas, ganaderas, donde los padres de familia durante el día están en el campo y los hijos están en la escuela. Entonces, un profesor, imagínense, en matemática,
al encontrar un problema general en sus alumnos que no sabían plantear bien los problemas de matemática porque no comprendían bien lo que leían, inventaron una estrategia de motivación a la lectura que se llama 30 minutos de oro para leer en familia. ¿Qué significa esta estrategia? Significa que la escuela, en reunión con los profesores, en reunión con los padres de familia, se ponen de acuerdo en un programa de lectura en la casa, por lo menos 30 minutos diarios, ¿no? Pero sobre temas y sobre libros que la familia decide. Los padres acompañan al niño, el niño en algunos casos acompaña también al padre en su lectura cotidiana. Este es un ejemplo de cómo la escuela pudo extender sus brazos al hogar y el hogar ha respondido con una, digamos, con una positividad, con una disposición. Incluso, miren, aquí incluso había una norma, o existe esa norma, en donde sugerían que la lectura en la familia, en la casa, esos 30 minutos de lectura en casa, pueda hacerse después de las faenas diarias y después de la tarea escolar en la tarde. Algunos padres de familia protestaron. Nosotros llegamos del campo a las 5, a las 6 de la tarde y no estamos en condición de leer a esa hora con nuestros hijos. Lo vamos a hacer más bien a las 5:30 de la mañana. Miren, y la escuela tuvo que respetar esa decisión de los padres de familia. Y no le miento, mi estimado Manuel, este es un ejemplo de cómo si la escuela extendiera sus actividades al hogar y captara el interés de los padres de familia para contribuir con la educación de los hijos, definitivamente, en este caso la lectura, sería una actividad mucho más fuerte. En la zona rural, mi estimado Manuel, los hogares, ya lo dije al comienzo, están desprovistos de todo material de lectura. En las ciudades tenemos librerías, no, tenemos bibliotecas, pero en el campo no tenemos. No tenemos. Si llega, en algún momento llegará algún diario pasado o algo así, pero no hay material de lectura. En cambio, la escuela sí tiene material de lectura y ese material de lectura puede compartirlo con la familia, como bien lo han hecho estos colegios, estas escuelas. Imagínense el resultado que puede alcanzarse en la formación del futuro lector. Y no solamente eso, sino en hacer que la familia también participe en el proceso de la lectura. Esta es una experiencia para mí crucial y seguramente que en algún momento se convertirá en algún trabajo. Estamos desperdiciando esa oportunidad de, digamos, de proyectar las acciones de la escuela al hogar y captar el interés, el esfuerzo, el apoyo de la familia en aquello que es objetivo incluso de los propios padres de familia. Manuel, ¿no saben ustedes el interés y la decisión que tienen los padres por apoyar la educación de sus hijos? Porque probablemente ellos saben que con la educación sus hijos van a salir adelante y de repente no solamente sus hijos, sino ellos mismos van a salir adelante. Esta es una experiencia totalmente replicable y si siguiera pues narrando, ustedes no me van a creer de repente, porque a veces los teóricos de la lectura decimos que la lectura tiene que ser placer, la lectura no debe evaluarse, que la lectura tiene que ser, en fin, casi en un plano eminentemente recreativo. ¿Saben qué dicen los padres en la comunidad? Dicen, si a mis hijos le van a tomar examen sobre la lectura, a nosotros también que nos tomen examen. Hay ejemplos de eso en varios lugares que los padres han ido a la escuela a demostrar cuánto habían entendido sobre la lectura con sus hijos. Y algo más, algunos padres de familia que eran analfabetos, que no habían leído, más bien han escuchado la lectura de sus hijos, los padres han ido a escenificar, ¿no? A la institución educativa han ido a escenificar lo que habían entendido de la lectura. Así que tal vez como diría Bauman, este filósofo, en medio de tantos movimientos, él habla de economía líquida, en medio de esta situación dubitativa en la que vivimos,
A veces no es posible proyectar programas serios porque no sabemos lo que va a ocurrir más adelante. Bauman nos dice mejor, tenemos que darle una mirada hacia atrás y ver de repente las experiencias que antes han funcionado y sobre esas bases podemos proyectar, ¿no? Programas para adelante. Lo que se hace, lo que hacen estas comunidades con la lectura es exactamente eso. La escuela y la comunidad antes era una sola. Alguien los ha dividido, que la escuela debe tener murallas con la comunidad. No, y está bien que haya murallas físicas, pero las murallas no deben, digamos, interrumpir el flujo educativo, el flujo cultural de la escuela a favor de la comunidad. Porque si involucran a la comunidad, en este caso, si involucran a los padres de familia, digamos, el resultado del proceso educativo será mucho más firme, mucho más contundente. Si a ese proceso, estimado Manuel, se sumara la comunidad, se sumara las municipalidades, creando estos espacios de lectura, llámese bibliotecas comunales, llámese bibliotecas populares o llámese bibliotecas municipales, oiga, estaríamos cerrando ese circuito. Estaríamos cerrando ese círculo donde la familia, la escuela y la comunidad están interactuando, no a favor de la formación integral de nuestros educandos. ¿Coincides entonces, César, en que la escuela no solamente debiera cumplir la función que actualmente parece haber enfocado, y es de formar personas para que se constituyan en profesionales, sino que más bien la escuela debería mirar hacia atrás y ver que la escuela fue fundada, fue hecha, fue creada, fue pensada para crear ciudadanos, para crear gente que conociera, no solamente tuviera los conocimientos, sino que también los compartiera, ¿no? Pareciera ser que muchos, no solamente la escuela, sino también la gente que trabaja en las bibliotecas y, como tú bien has dicho, también la gente que está en la parte política, que es la que mueve todo lo demás, no estuviera viendo eso. Muchos nos preguntamos por qué los jóvenes no leen, y al escuchar tus comentarios, no solamente corroboramos algo que estamos viendo día a día, ¿no? No tenemos cohesión, no tenemos cohesión porque los actores, la biblioteca, las escuelas, la comunidad, a pesar que están allí juntas y no han tomado conciencia o no están tomando conciencia debidamente del rol que implica ser, ¿no? Yo con tu venia quisiera hacer un comentario personal. Tal vez estoy sujeto a discrepancia, pero creo yo que estos ánimos que tenemos muchos de promover el hábito de la lectura, de promover la formación de ciudadanos, más que profesionales, ciudadanos. Pero todo esto se forma a partir de elementos que tú bien nos has detallado: la familia, la escuela, la comunidad, con sus intereses comunes, transversales, como tú nos has aclarado ahora, ¿no? La aplicación de este tipo de estrategias, los 30 minutos de oro para leer. He escuchado también otro ejemplo más o menos parecido que no sé si estoy mal, si lo tomé nota. Era una suerte de proyecto de Pankowski. Bueno, sí, pues el Pankowski de la lectura es otra experiencia sumamente interesante. Para mi buena suerte, una experiencia que se ha suscitado aquí en la región, en la zona, digamos, en la ceja de Amazonía, en la localidad de Satipo. Y Pankowski la vivienda de la comunidad de los Asháninkas. Y, y estas viviendas han sido de verdad un escenario de lectura en la pandemia, porque comunidad y escuelas se pusieron de acuerdo en vista de que había una norma que no se podía ingresar a las escuelas. Entonces la comunidad y la escuela se pusieron de acuerdo en crear unas viviendas, ¿no? Modelo Ashaninka, que están tan ventilados y en verdad no hay ningún riesgo para que haya contagio y podría ser un buen escenario para la lectura.
Y eso es lo que han hecho, ¿no? En Satipo, la comunidad de Baranquiari han creado pancostis de la lectura, ¿no? A nivel de la comunidad. Ahora las escuelas también creando su pancosti dentro del ámbito de la escuela, y para que esto no quede ahí, también las familias están creando su pequeño pancosti familiar. Así que miren, este tipo de experiencias son tan importantes porque siempre he dicho, las grandes políticas de lectura, las políticas educativas, también tienen que tomar en cuenta este tipo de experiencias. Por algo, Basadre nos hablaba de política, ¿no? Bibliotecaria, y él hablaba que la política no es un edificio, la política no es una resolución, no es una norma, la política es un movimiento. Es decir, una política, si en este caso, en estos tiempos es una norma, esa norma nos tiene que poner a andar, es decir, nos tiene que poner en movimiento, nos tiene que inducir a la acción. Eso es política. Y cómo no, si estas experiencias un poco, digamos, dispersas, recibieran un apoyo mucho más contundente del Estado, estamos seguros que en un breve plazo podemos resolver, si no todos los problemas, por lo menos el problema del acceso de los niños y de los adolescentes y de las familias al material de lectura. Incluso cuánto quisimos, claro, un poco tarde ahora, que en los programas sociales que se implementaron durante la pandemia, por ejemplo, se incluyera un módulo familiar de lectura para entregar a cada familia. Hay un investigador chileno que en estos momentos no recuerdo, dijo que si durante la pandemia los alumnos se hubieran dedicado únicamente a leer, hubiéramos ganado, los sistemas educativos hubieran ganado mucho. Y saben, aquí ya un poco, a veces se me sube un poco la presión arterial cuando, cuando vemos, cuando, cuando recordamos el modelo de biblioteca en general que se ha implementado en el Perú, que finalmente poco a poco estamos superando. Nuestros modelos son cerrados. Las bibliotecas escolares, por ejemplo, ¿con cuántos libros los colegios han permanecido durante estos 2 años de una manera, digamos, indiferente ante la falta de materiales de los chicos? En las zonas rurales no hay acceso a Internet, no hay ni siquiera acceso a algunas zonas, ni siquiera al celular. ¿Cuán útil hubiera sido que estos colegios hubieran desplazado esos materiales hacia el hogar de los chicos? En esos 2 años, ¿cuánto se hubiera aprendido? En eso también hay experiencias. En esos 30 minutos de oro para leer en familia, muchos colegios han desplazado libros de la escuela a los hogares, como tiene que hacerse. Hay estudios, estimado Manuel, lamentablemente, que ubican al Perú como uno de los países en donde no se ha asentado la cultura del préstamo de libros. Las bibliotecas, por favor, si alguien me está escuchando y conoce una biblioteca pública con estantería cerrada, es decir, el lector tiene que pedir permiso a alguien o tiene que llenar para ingresar al material de lectura, no está cumpliendo una de las misiones de la biblioteca, de hacer accesibles los materiales de lectura. Algo más, si una biblioteca pública no presta libros a domicilio, no es biblioteca pública. Las bibliotecas, aún siendo pobres, tienen que prestar libros porque es la única forma de demostrar la misión social que tiene la biblioteca pública. Que un libro vaya al hogar, no a la casa de un niño. Imagínense, no solamente va a despertar expectativas del alumno, no solamente de los jóvenes, sino probablemente también de los padres de familia. En un hogar donde no solamente lea, sino también haya valoración del acto de leer, los hijos están salvados y seguramente la lectura se va a difundir con mayor precisión, con mayor rapidez y bueno, estaremos formando de verdad una comunidad de lectores como es nuestro anhelo como bibliotecario y yo creo como anhelo de un comunicador como tú, mi querido Manuel. Gracias. Mira, César, conversar contigo, un placer que no disfrutaba, no digo de hace mucho tiempo, pero no disfrutaba con esta intensidad. Encontrarse con una persona como tú, que no solamente tiene la pasión y tiene una misión con el tema de las bibliotecas, sino el conocimiento técnico, teórico y el análisis correcto
de la problemática que tenemos, dije yo hace un rato, en el Perú, y tal vez esta misma problemática, no en su misma dimensión, pero que se repite en otras realidades, ¿no? Latinoamericanas sobre todo. Muchas gracias por habernos compartido. Te comprometo a que por favor veas tu agenda y regreses para seguir comentando sobre estos temas. El tiempo, como siempre, es un gran tirano y nos está tocando la señal para la despedida. Así que yo quisiera invitarte, no sin antes previamente manifestarte en nombre de Radio Satélite Visión y América Visión y de TV Mundo Digital, el enorme placer que ha sido tenerte presente aquí y que nos permitas acceder a tu lugar allí, sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en tu zona, en tu lugar. Estamos viendo tu biblioteca detrás. Esperamos en algún momento visitarte físicamente y disfrutar no solamente del placer de ver tus libros, sino de conversar personalmente contigo. Muchísimas gracias, César. Tus palabras para nuestros seguidores en esta ocasión, y tu despedida del programa. Bueno, a ti, Manuel, muchas gracias por esta oportunidad y agradecer también a mis colegas bibliotecarios, profesores y otros de otras profesiones que nos han permitido hacer realidad esta institución que se llama Achiquiay, que es un término quechua que significa amanecer. Es la primera luz del día que aquí, ¿no?, los campesinos valoran mucho, ¿no?, en esta zona, porque es la prueba de que tenemos que ya ir a trabajar. A los miembros de Achiquiay que no están aquí y que gracias a ellos hemos logrado construir este centro de investigaciones y promoción de lectura, vuelvo a decir, ubicada en Chupaca, a donde están todos ustedes, todos los oyentes y tú en particular, Manuel, a visitarnos y de repente a compartir y también estas experiencias que hemos, bueno, brevemente narrado en esta entrevista, gracias a tu gentileza. Muchas gracias, Manuel, de nuevo. Bien, amigos, hemos tenido con nosotros al doctor César Augusto Castro Aliaga desde Chupaca, en el departamento de Junín, en los Andes peruanos, para compartir con nosotros todas estas aleccionadoras experiencias, no solamente profesionales, sino de vida. Eh, Será hasta la próxima oportunidad que esperamos nos acompañen. Le reiteramos la invitación a don César Castro para que nos visite nuevamente y siga compartiendo. Muchísimas gracias y con ustedes hasta la próxima semana.